Desde Génesis hasta Apocalipsis, para muchos, la Escritura presenta a la serpiente como el enemigo de nuestro Creador y del hombre, y sin embargo, nuestro Mesías, el hijo de Yahweh, mira a sus 12 discípulos a los ojos y les dice, sean como serpientes. Mateo 10. Las palabras exactas son, he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos, sed pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Desde cuándo ser como una serpiente es algo bueno? Piénsalo un momento. La serpiente engañó a Eva en el Edén. La serpiente es llamada Satanás en Apocalipsis 12, versículo 9. La serpiente es el símbolo del mal, del engaño, de la mentira, de la destrucción. Opinan muchos. ¿Te das cuenta lo que acaba de pasar allí? Acaba de usar el animal más odiado de toda la Escritura como el modelo a seguir, y lo combinó con la paloma, que es el símbolo de la Rúa y Hakodesh. Serpiente y paloma, mal y bien, astucia y pureza, en la misma frase, en la misma instrucción, en la misma orden, y lo que la mayoría de iglesias enseñan es tan superficial que da vergüenza. Te dicen, hay que ser astutos pero buenos, y ya, eso es todo. Sermón de 3 minutos y pasamos al siguiente tema. Pero cuando descubres qué significan las palabras que usó y por qué eligió exactamente esos dos animales, se convierte en una de las instrucciones más poderosas, más prácticas y más revolucionarias que jamás dio. Y te voy a mostrar por qué. Pero primero necesitas entender algo fundamental, el contexto. Porque no aparece en medio de un sermón bonito sobre el amor. No aparece después de una parábola sobre ovejas perdidas. No aparece en una conversación tranquila junto al mar de Galilea. Aparece en el momento más peligroso de la vida de los 12 talmidín. Nuestro Mesías Yahushua los envía a una misión que para muchos es suicida. Un David contra Goliat, quien por fe venció. Mateo 10 les da autoridad sobre los espíritus impuros y sobre toda enfermedad. Hasta ahí suena bien, suena poderoso. Pero luego, mira lo que viene. 5. No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. 7. Y yendo, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 9. No lleven oro, ni plata, ni cobre en sus cinturones. 10. Ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón. ¿Estás captando lo que se está haciendo? Está enviando a 12 hombres, sin dinero, sin equipaje, sin ropa extra, sin calzado de repuesto, sin bastón de defensa, a predicar un mensaje que las autoridades religiosas consideraban blasfemia, en un territorio controlado por el Imperio Romano. Donde los líderes judíos ya estaban buscando destruir a nuestro Mesías Yahushua. 12 hombres, sin nada, contra todo. Y ahora viene lo fuerte. Versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. 18. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Azotes, tribunales, traición familiar, odio universal, muerte. Esta no es una misión evangelística con guitarra y café. Esto es una operación de infiltración en territorio hostil. Y lo sabe. Él sabe exactamente a lo que los está enviando. Y por eso, justo antes de describir lo que van a enfrentar, les da la única instrucción de supervivencia que necesitan. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta frase no es un consejo. Es un manual de guerra espiritual comprimido en 17 palabras. Y para descomprimirlo, necesitamos abrir el diccionario que casi nadie abre. Empecemos por la primera palabra clave, la que las Biblias en español traducen como prudentes. En griego es phronimoi, phi, ro, omicron, ni, iota, mu, omicron, iota. Phronimoi viene de la raíz fren, que significa mente, entendimiento, capacidad de pensar. No es sofía, que es sabiduría teórica, abstracta, filosófica. No es gnosis, que es conocimiento intelectual. Phronimoi es algo completamente diferente. Phronimoi es sabiduría práctica, sabiduría operativa. La capacidad de leer una situación y actuar correctamente en tiempo real. Es la inteligencia del general, que mira el campo de batalla y sabe exactamente dónde colocar sus tropas. Es la astucia del comerciante, que detecta la estafa antes de firmar el contrato. Es el instinto del navegante, que lee las nubes y cambia de rumbo antes de que llegue la tormenta. No les está diciendo, estudien mucho. Les está diciendo, piensen rápido, lean el entorno, anticipen el peligro y actúen con inteligencia estratégica. Y fíjate en algo crucial, la misma palabra, phronimoi, aparece en Mateo 25, versículo 2, en la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran phronimoi y 5 eran morai, necias. ¿Y cuál fue la diferencia? Las phronimoi pensaron con anticipación, llevaron aceite extra, previeron la posibilidad de que el novio se retrasara. No fue que fueran más inteligentes en un sentido académico, es que fueron más estratégicas, más previsoras, más preparadas para lo inesperado. Eso es phronimoi, sean así, como serpientes. Ahora, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué no dijo, sed phronimoi como el águila o como el zorro? ¿Por qué eligió precisamente al animal más despreciado de toda la tradición bíblica? Porque hay algo en la serpiente que la mayoría no ve. En hebreo, la palabra para serpiente es nachash, nun, chet, shin, nachash. Y esta palabra tiene 3 significados simultáneos dependiendo de cómo la leas. Como sustantivo significa serpiente. Como verbo significa practicar la adivinación, observar señales, discernir. Y como adjetivo significa brillante, resplandeciente. Pero lo que nos interesa aquí es el verbo. Nachash, como verbo, aparece en Génesis 30, 27, donde Labán dice que ha adivinado, que ha observado señales. Y dice que ha discernido que Yahweh lo bendice por causa de Jacob. La raíz nachash implica la capacidad de leer señales, de interpretar el entorno, de discernir lo que está oculto a simple vista. Y ahora vuelve a Génesis 3, no. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. La palabra que se traduce como astuta en hebreo es arum. Y arum en Proverbios se traduce como prudente, sagaz, inteligente. Proverbios 12.
El prudente, el Arum, no muestra su enojo. Proverbios 14:8. La sabiduría del Arum es entender su camino. Proverbios 22:3. El Arum ve el mal y se esconde. ¿Ves lo que está pasando? La misma palabra que describe a la serpiente de Génesis 3 es una palabra que en el resto de la Biblia hebrea se usa en sentido positivo. Es la inteligencia práctica que ve el peligro antes de que llegue y toma medidas preventivas. Es la capacidad de discernir qué hay detrás de las palabras de las personas. Es el instinto de autopreservación inteligente. Y hay un juego de palabras en hebreo cuyo equivalente en español es difícil de encontrar. En Génesis 2:25, Adán y Eva están arumim, desnudos. En Génesis 3:1, la serpiente es Arum, astuta. Y en Génesis 3:14, la serpiente es Arur, maldita. Arum, Arumim, Arur. 3 palabras de la misma raíz. La serpiente empieza siendo Arum, en una posición de poder sobre la pareja que está Arumim, pero termina siendo Arur, en la posición más baja de toda la creación. Fíjate en la ironía. La astucia de la serpiente en sí misma no era el problema. El problema fue cómo la usó. La usó para engañar. Para manipular, para destruir la relación entre Yahweh y el ser humano. Y por eso fue maldecida. Toma esa misma capacidad, esa inteligencia estratégica, esa capacidad de leer el entorno y anticipar el peligro, y le dice a sus discípulos, úsenla, pero úsenla bien, úsenla para sobrevivir, úsenla para cumplir la misión, úsenla para proteger el evangelio en un mundo que quiere destruirlo. Lo que está haciendo aquí es redimir una cualidad que el mundo religioso había condenado por culpa de Génesis 3. La inteligencia estratégica no es mala. Lo que es malo es usarla para destruir. Pero usarla para proteger, para discernir, para sobrevivir en un entorno hostil, eso no solo es bueno. Es una orden directa que la mayoría pasa por alto. La serpiente en el mundo antiguo no solo era símbolo de astucia. Los padres de la iglesia primitiva observaron algo fascinante sobre el comportamiento de la serpiente que conecta directamente con lo que estaba diciendo. Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, escribió sobre Mateo 10:16 y señaló que la serpiente, cuando es atacada, expone todo su cuerpo para proteger su cabeza. La serpiente puede perder la cola, puede recibir golpes en el cuerpo, pero protege su cabeza a toda costa, porque ahí está su vida. Y Crisóstomo dice, así deben ser ustedes. Pueden perder bienes, pueden perder comodidad, pueden perder reputación, pero protejan la cabeza, protejan la fe, protejan la doctrina. Protejan su relación con Yahushua HaMashiach. Eso es lo que no se debe perder. Rábano Mauro, otro padre de la iglesia, añade otra observación. La serpiente busca grietas estrechas para deslizarse y mudar su piel vieja. Así el predicador, pasando por el camino estrecho, se despoja del hombre viejo. Yahushua dijo en Mateo 7:14 que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. La serpiente pasa por la estrechez para renovarse. el creyente pasa por estrechez para transformarse. ¿Ves cómo las capas de significado se van acumulando? La serpiente es Phronimoi, porque lee el entorno, porque detecta el peligro antes de que llegue, porque protege lo esencial aunque pierda lo secundario, porque se renueva pasando por la estrechez, porque no ataca primero, pero cuando necesita defenderse es letal, porque elige sus batallas, porque sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse, porque conserva su energía para lo que realmente importa. Les estaba diciendo a 12 hombres sin dinero, sin armas, sin protección política, sin respaldo militar. Van a enfrentar lobos, van a enfrentar tribunales, van a enfrentar traición, van a enfrentar muerte. Y su arma número 1 no es la espada, no es la fuerza, no es la multitud. Su arma es Phronimoi, inteligencia estratégica, capacidad de leer el entorno, discernimiento operativo en tiempo real. Y ahora viene la segunda mitad, la mitad que equilibra todo, porque sin ella, la primera mitad sería peligrosa. Si darles a tus discípulos la serpiente sola, la usan mal, y sencillos como palomas. En griego, la palabra que se traduce como sencillos es akeraioi, alfa privativa más keranumi. Alfa privativa significa sin. Keranumi significa mezclar. Akeraioi literalmente significa sin mezcla, no mezclado, puro, sin adulteración. Y esto es donde el asunto se pone fascinante, porque akeraioi no se usaba solo para personas, se usaba para describir metales puros, oro sin aleación, plata sin mezcla, vino sin aguar. Cuando un químico del mundo antiguo decía que una sustancia era akeraios, estaba diciendo que era químicamente pura, sin contaminación, sin elementos extraños. La palabra aparece solo 3 veces en todo el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 10:16, en Romanos 16:19, donde Pablo dice, quiero que seáis sabios para el bien y sencillos, akeraioi para el mal. Y en Filipenses 2, para que seáis irreprensibles y sencillos, akeraioi, hijos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En los 3 casos, akeraioi significa lo mismo, sin mezcla de mal, sin contaminación moral, pureza de intención absoluta. Y ahora fíjate en la combinación, Phronimoi y akeraioi, inteligencia estratégica y pureza sin mezcla. No dijo solo sean astutos. Si hubiera dicho eso, los discípulos podrían haberse convertido en manipuladores, en políticos, en personas que usan la fe como herramienta de poder. Y no dijo solo sean puros. Si hubiera dicho eso, los discípulos habrían sido ingenuos, fáciles de engañar, fáciles de destruir. La inocencia sin inteligencia es una invitación al desastre. Remigius, otro padre de la iglesia, lo dijo de una manera que no se puede mejorar. La sencillez sin sabiduría puede ser fácilmente engañada, y la sabiduría es peligrosa si no está temperada con la sencillez que no hace daño a nadie. La serpiente sin la paloma es Maquiavelo. La paloma sin la serpiente es víctima. Yahushua dijo, sean las 2 cosas al mismo tiempo. Y ese es el equilibrio más difícil
Pero, ¿por qué la paloma? ¿Por qué no el cordero, que también simboliza pureza? ¿Por qué no la oveja, que ya había mencionado en la primera parte? ¿Por qué específicamente la paloma? Porque la paloma en la Biblia no es solo un pájaro bonito. La paloma es un símbolo cargado de significado que recorre toda la escritura de principio a fin. Primera aparición, Génesis 8, versículo 8 al 12. Noé envía una paloma desde el arca después del diluvio. La paloma vuelve la primera vez porque no encontró dónde posarse. La segunda vez vuelve con una hoja de olivo en el pico. La señal de que las aguas habían bajado. La señal de que la destrucción había terminado. La señal de que había un nuevo comienzo. La paloma es el primer mensajero de paz. El primer indicador de que la reconciliación entre Yahweh y la humanidad es posible después de la destrucción total. Segundo, la paloma era el único ave que podía ofrecerse como sacrificio según la ley de Moisés. Levítico 12:6. Lucas 2:24. Donde los padres de nuestro Mesías Yahushua ofrecen 2 tórtolas en el templo porque no podían pagar un cordero. La paloma era el sacrificio del pobre, la ofrenda del que no tenía nada más que dar. Y Yahushua está enviando a sus discípulos sin dinero. Sin equipaje, sin nada, son como palomas. Su ofrenda es ellos mismos. Tercero, y esto es lo más importante, Mateo 3:16. Yahushua, después que fue bautizado, salió luego del agua Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a la Rúa, el espíritu de Yahweh, que descendía como paloma. y venía sobre él como paloma. La paloma es el símbolo visible del espíritu de Yahweh. Y cuando Yahushua dice sean como palomas, está diciendo algo más profundo de sea inocente. Está diciendo, lleven consigo la marca del espíritu, que la pureza que los caracteriza. No sea pureza humana, sino la pureza del espíritu apartado que mora en ustedes. ¿Me sigues? La paloma no es debilidad. La paloma es la presencia de Yahweh. La paloma es la fuerza más poderosa del universo, manifestada en la forma más suave posible. Pero hay algo más sobre la paloma que la mayoría ignora por completo, y esto cambia todo. En hebreo, la palabra para paloma es Jonah. Yod, Vav, Nun, Hei. Jonah, ¿te suena? Debería. Es el mismo nombre del profeta Jonás, el profeta que fue enviado a una misión que no quería cumplir. El profeta que huyó en la dirección opuesta. El profeta que fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en la oscuridad antes de ser devuelto a la tierra de los vivos. Yahushua mismo conectó a Jonás con su propia muerte y resurrección en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La paloma lleva en su nombre la profecía de la muerte y resurrección de Yahushua. Sed como palomas. La palabra Jonah resuena con el sacrificio, con la muerte que produce vida, con el descenso a la oscuridad que precede a la resurrección. Y la paloma tiene otra característica que en el mundo antiguo era muy conocida. La paloma no tiene vesícula biliar. Los antiguos creían que la bilis era la fuente de la amargura, del rencor, de la ira contenida. Un animal sin bilis era un animal incapaz de producir amargura. La paloma, según la observación antigua, no podía guardar rencor. ¿Te das cuenta de lo que se está diciendo? Sean como un animal que es incapaz de producir amargura. Sean como un animal que no puede guardar rencor. En medio de la persecución, en medio de los azotes, en medio de la traición, no produzcan bilis, no acumulen resentimiento. No dejen que el veneno de lo que les hacen se convierta en el veneno que ustedes producen. Esteban lo entendió perfectamente. Hechos 7, 59 al 60. Mientras lo apedreaban hasta la muerte, Esteban dijo, Yahushua, soberano, recibe mi rúa. y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Serpiente y paloma, no huyó cuando pudo callar. Enfrentó al Sanedrín con un discurso brillante que recorrió toda la historia de Israel y expuso su hipocresía con una precisión quirúrgica. Eso es serpiente, inteligencia estratégica. Pero cuando las piedras empezaron a golpear su cuerpo, no maldijo, no gritó venganza. Oró por los que lo mataban. Eso es paloma, sin bilis, sin amargura, puro hasta el último aliento. Y fíjate que entre los que sostenían la ropa de los que apedreaban a Esteban, había un joven llamado Saulo, el futuro apóstol Pablo. ¿Crees que Pablo olvidó lo que vio ese día? Un hombre muriendo con inteligencia en sus palabras y pureza en su corazón. Pablo vio serpiente y paloma en acción mucho antes de convertirse. Y cuando él mismo se convirtió en apóstol, reprodujo exactamente ese patrón, porque lo había visto funcionar, porque había visto cómo muere un hombre que combina ambas cosas. Y esa muerte lo persiguió hasta que nuestro Mesías Yahushua lo derribó en el camino a Damasco. Hay otro detalle lingüístico que necesitas ver. Nuestro Mesías usa 2 verbos diferentes en este verso que revelan algo crucial. Yo os envío. Usa el verbo apostello en griego, que significa enviar con autoridad y propósito específico. Es un término casi militar. Es la palabra de la que viene apóstol. No es ir casual, es ser desplegado en una misión. Pero sed usa el verbo ginomai, que significa llegar a ser, convertirse en, transformarse en algo que todavía no eres. No está diciendo ya son prudentes y sencillos. Está diciendo transfórmense, conviértanse. Ginomai. Este es un proceso activo, una decisión diaria. No van a salir de aquí siendo perfectamente serpiente y paloma al mismo tiempo, pero van a aprender. Van a ir creciendo en ambas direcciones simultáneamente. Van a ir descubriendo cuándo activar la serpiente y cuándo activar la paloma. Y cada situación que enfrenten será un entrenamiento. Y esa es una buena noticia. Porque si sientes que hoy eres más serpiente que paloma o más paloma que serpiente, no te está condenando. Te está dando una dirección de crecimiento. Te está diciendo, lo que te falta, desarróllalo. Lo que te sobra, equilíbralo. Ginomai. Conviértete en lo que todavía no eres. Y hay algo que necesitas entender sobre el orden en que lo dice.
Primero dice serpiente, después paloma. No es casualidad. Primero necesitas ver el peligro. Después necesitas responder con pureza. Si respondes con pureza sin haber evaluado el peligro, eres un ingenuo. Y si evalúas el peligro sin pureza, eres un manipulador. El orden importa. Lee primero. Responde después. Pero cuando respondas, que tu respuesta sea limpia. Y ahora fíjate bien en la estructura de la frase completa. No empieza con la serpiente y la paloma. Empieza con la oveja y el lobo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Hay 4 animales en este versículo. Oveja, lobo, serpiente, paloma. Y la combinación no es accidental. Espiritualmente es una estructura perfecta. La oveja es lo que los discípulos son por naturaleza, vulnerables, dependientes, incapaces de defenderse por sí mismos. El lobo es lo que el mundo es por naturaleza, depredador, agresivo, hambriento de destruir lo que es débil. Y en medio de esa realidad brutal no les dice, dejen de ser ovejas. No les dice, conviértanse en lobos. No les dice, armen un ejército. Les dice, sigan siendo ovejas. Pero ovejas con la inteligencia de la serpiente y la pureza de la paloma. Es una fórmula de supervivencia sobrenatural. La oveja que piensa como serpiente no se deja atrapar fácilmente. La oveja que tiene la pureza de la paloma no se contamina con las tácticas del lobo. Y la combinación de ambas cualidades produce algo que el mundo no puede entender. Produce personas que son imposibles de vencer porque no puedes corromperlas y no puedes engañarlas. ¿Quieres un ejemplo perfecto de este equilibrio? Mira a Pablo. El apóstol Pablo es el ejemplo más claro de serpiente y paloma en acción. En Hechos 23, Pablo está ante el Sanedrín, está a punto de ser condenado. Y mira lo que hace, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Ves lo que hizo? Serpiente, pura phronimoi, leyó la sala. Detectó la división entre saduceos y fariseos, y con una sola frase los puso a pelear entre ellos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Pablo tocó el punto de fractura y el Sanedrín entero se dividió. Resultado: ¿Pablo sobrevivió? ¿Fue deshonesto? No. Todo lo que dijo era verdad. Él era fariseo. Él creía en la resurrección. No mintió, no engañó. Usó inteligencia estratégica para proteger su vida y su misión. Phronimoi y akeraioi al mismo tiempo. Astuto como serpiente, puro como paloma. En Hechos 16, Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos. Los han azotado ilegalmente. Son ciudadanos romanos y los han castigado sin juicio. Cuando llega el terremoto y se abren las puertas de la cárcel, ¿qué hacen? No huyen, se quedan. Paloma, pureza de corazón. El carcelero se convierte al evangelio esa noche, pero al día siguiente, cuando los magistrados quieren soltarlos discretamente para que nadie se entere de su error, Pablo dice, no. Nos azotaron públicamente sin condena, siendo ciudadanos romanos, y nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no. Vengan ellos mismos a sacarnos. Serpiente. Pablo usa su ciudadanía romana como escudo legal, obliga a las autoridades a reconocer su error públicamente, y con eso protege a la iglesia naciente de Filipos de futuras persecuciones arbitrarias. Me dices que Pablo no entendió Mateo 10:16. Pablo vivió Mateo 10:16. Y hay otro ejemplo que es imposible ignorar. Daniel 6, el foso de los leones. ¿Por qué Daniel estaba en el foso? Porque los gobernadores y sátrapas estaban celosos de él, leían su éxito y lo querían destruir, y buscaron acusación contra él, pero no encontraron ninguna falta porque Daniel era fiel. Akeraioi, sin mezcla de corrupción. No pudieron encontrar un solo error en su administración. Piénsalo. Daniel era el funcionario más poderoso del imperio después del rey. Tenía acceso a fondos ilimitados. Tenía poder sobre provincias enteras. Y sus enemigos, que eran decenas de gobernadores y funcionarios buscando activamente algo para destruirlo, no pudieron encontrar ni una sola irregularidad, ni un soborno, ni un favoritismo, ni una decisión cuestionable. Nada. Daniel era paloma pura en un sistema babilónico de corrupción total. Entonces inventaron una ley que prohibía orar a cualquier que no fuera el rey durante 30 días. Y Daniel, sabiendo que el decreto estaba firmado, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como lo hacía antes. Paloma y serpiente juntas. No se escondió, no dejó de orar, no se doblegó, pero tampoco hizo una manifestación pública provocadora. No fue a gritarle al rey en la cara, no organizó una protesta, simplemente continuó siendo quien siempre fue. Mantuvo su rutina de oración exactamente igual que antes del decreto, ni más visible ni menos visible que antes. Esa es la clave. Daniel no buscó el martirio, tampoco lo evitó, simplemente siguió siendo fiel. Y Yahweh selló la boca de los leones. Y mira lo que pasó después del foso. Daniel 6, versículo 25 al 27. El rey Darío promulgó un decreto ordenando que todos respetaran al Elohim de Israel. El enemigo quedó destruido, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío. La serpiente sobrevivió, la paloma no se contaminó. Y fue Yahweh quien recibió la estima entre las naciones. Hay otro ejemplo que casi nunca se menciona en este contexto. José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José huyó. Paloma. Protegió su pureza a toda costa, aunque le costó la cárcel. Pero cuando estuvo ante Faraón interpretando sueños, José no solo interpretó, diseñó un plan económico de almacenamiento de grano durante 7 años de abundancia, para sobrevivir 7 años de hambruna. Serpiente. Inteligencia estratégica de primer nivel. Y cuando sus hermanos vinieron a comprar grano, José no reveló su identidad inmediatamente. Los puso a prueba, los hizo volver, probó su carácter, discernió si habían cambiado. Y solo cuando confirmó que ya no eran los mismos hombres que lo habían vendido, se rebeló y lloró sobre ellos. Serpiente y paloma en perfecto equilibrio durante años. Discernimiento sin venganza, estrategia sin amargura, inteligencia sin crueldad. ¿Quieres ver el patrón? Los que combinan serpiente y paloma no buscan el conflicto, pero no lo evitan cuando la verdad está en juego.
No manipulan, pero saben leer las situaciones. No mienten, pero no revelan todo a todos en todo momento. No son agresivos, pero tampoco son pasivos. Son estratégicos en su acción y puros en su motivación. Y ahora viene algo que nadie te ha enseñado. La conexión más profunda de todo este versículo. ¿Recuerdas la serpiente de bronce de Números 21? Israel pecó contra Yahweh Elohim en el desierto. Se envió serpientes venenosas. La gente moría. Yahweh le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla sobre una vara. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Una serpiente para curar de las serpientes. Veneno para curar el veneno. Muerte levantada en un palo para traer vida. Y ahora lee Juan 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yahushua se comparó a sí mismo con la serpiente de bronce. Él, el apartado, se identificó con el símbolo de la maldición. Él, que no tenía pecado, fue levantado en un madero como la serpiente fue levantada en una vara. Y al mirarlo, al creer en él, recibimos vida. Entonces cuando dice, sed como serpientes, hay una capa de significado que va mucho más allá de la astucia. Convirtió el símbolo de la maldición en el instrumento de la salvación. Y nos está diciendo, hagan lo mismo. Tomen lo que el mundo ve como debilidad, como maldición, como despreciable, y conviértanlo en instrumento de redención. Y la paloma que bajó sobre Yahushua en su bautismo es la misma naturaleza que debe descender hoy sobre nosotros. La pureza del espíritu, la integridad sin mezcla, la motivación transparente, el corazón que no tiene agenda oculta. ¿Quieres saber la prueba práctica de que estás viviendo Mateo 10:16? Hazte estas preguntas. ¿Eres capaz de ver una situación peligrosa antes de que explote y tomar medidas preventivas, sin que tu motivación sea el egoísmo? Serpiente más paloma. ¿Eres capaz de decir la verdad de una manera que las personas puedan recibirla, sin comprometer el contenido del mensaje? Serpiente más paloma. ¿Eres capaz de proteger a tu familia, tu iglesia, tu ministerio, de personas tóxicas, sin caer tú mismo en la toxicidad? Serpiente más paloma. ¿Eres capaz de navegar un entorno laboral hostil, mantener tu integridad, no participar en la corrupción, pero tampoco ser destruido por tu ingenuidad? Serpiente más paloma. ¿Eres capaz de discernir cuando una persona te está manipulando con lenguaje espiritual, sin volverte cínico ni perder tu capacidad de confiar en los demás? Serpiente más paloma. La mayoría viven con una sola mitad de este versículo. Algunos son pura serpiente. Son los que en la iglesia siempre están calculando, siempre viendo quién les conviene, siempre midiendo las relaciones por lo que pueden obtener. Son inteligentes, son estratégicos, pero no tienen pureza, y la iglesia los detecta, aunque ellos crean que nadie se da cuenta. Otros son pura paloma. Son los que creen todo lo que les dicen, los que dan su dinero al primer predicador que les promete un milagro, los que no cuestionan nada porque creen que cuestionar es pecado. Son puros de corazón, son inocentes, pero son destruidos una y otra vez porque no tienen discernimiento. Yahushua quiere el equilibrio imposible, la combinación que solo es posible con la ayuda de la Ruach HaKodesh. Porque en tu fuerza humana no puedes ser ambas cosas, pero en el espíritu puedes ser inteligente sin ser manipulador, puedes ser puro sin ser ingenuo, puedes leer las situaciones sin perder la fe en las personas, puedes protegerte sin cerrarte al amor, y eso nos lleva a la conexión final. Hay un detalle que pasa desapercibido. He aquí yo os envío. En griego, idou, ego apostello y más. Yo, enfático. No dice simplemente van a enfrentar lobos, dice yo los envío. Es personal, es intencional, es con propósitos. No los está abandonando en un campo de lobos y diciéndoles buena suerte, los está enviando con autoridad. La misma autoridad que él tiene, la misma autoridad con la que calmó la tempestad, la misma autoridad con la que expulsó demonios, la misma autoridad con la que sanó leprosos. Yo os envío. Eso significa vayan con mi nombre, con mi respaldo, con mi poder. Los lobos son reales, el peligro es real, la persecución es real, pero yo estoy detrás de ustedes. Y si yo los envío, nadie puede detener lo que yo empecé. La serpiente no es la fuente de su protección. La paloma no es la fuente de su pureza. La fuente de ambas cosas es el que los envía. Yahushua, no otro nombre, no otro espíritu de otro nombre. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Un ejemplo de lo que Yahushua no quiere sería esto: un cristiano que deja que le roben el ministerio porque no quiere conflictos. Eso no es ser paloma, es ser irresponsable. La paloma no es el animal más débil de la creación. Paloma símbolo del espíritu, y la Ruach HaKodesh, espíritu que viene tras invocar su nombre. No es débil. Es la misma fuerza que levantó a Yahushua de la tumba. La paloma de Mateo 10:16 no es pasividad, es pureza con poder. Un creyente que manipula las escrituras para ganar una discusión espiritual. Que usa el conocimiento bíblico como arma para humillar a otros. Que es brillante en su argumentación, pero venenoso en su intención. Eso no es ser serpiente, es ser la serpiente equivocada. Es ser la serpiente de Génesis 3 en lugar de la serpiente de Mateo 10. La diferencia entre la serpiente de Génesis 3 y la serpiente de Mateo 10 es la paloma. La serpiente del Edén usó la inteligencia para destruir. Y la serpiente de Yahushua usa la inteligencia para proteger. La serpiente del Edén corrompió la verdad. La serpiente de Yahushua preserva la verdad. Y lo que marca la diferencia es la pureza de intención. Akerayoi, sin mezcla, sin agenda oculta, sin veneno. Quiero darte marcadores prácticos, señales de que estás viviendo Mateo 10:16 en tu vida real, no en teoría, en la práctica diaria. Primer marcador: eres capaz de ver una situación peligrosa antes de que explote y tomar medidas preventivas, sin que tu motivación sea el egoísmo. 1 Corintios 9:22. Me he hecho todo para todos, para que de todos modos salve a algunos.
Pablo no cambiaba el mensaje, cambiaba el envase. Con judíos hablaba como judío, con griegos como griego, pero el evangelio era siempre el mismo. La serpiente elige la estrategia de comunicación. La paloma protege la integridad del contenido. Eres capaz de proteger a tu familia, tu iglesia, tu ministerio, de personas tóxicas, sin caer tú mismo en la toxicidad. En Juan 2, 24 al 25. Yahushua mismo no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No confiaba en todos por igual, discernía intenciones, protegía su misión de personas que no eran de fiar, y no era pecado, era fronimoi. Nehemías 6, 2 al 3. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del valle de Ono. Querían sacarlo de Jerusalén para eliminarlo. Y Nehemías respondió, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros? Serpiente, detectó la trampa, paloma. No devolvió mal por mal, simplemente dijo no, y siguió construyendo. Eres capaz de discernir cuando una persona te está manipulando con lenguaje espiritual, sin volverte cínico ni perder tu capacidad de confiar en los demás. Esto es quizás lo más difícil de todo, porque cuando te han herido en la iglesia, Cuando te han traicionado personas que han usado el nombre de Yahweh y Yahushua para manipular, la reacción natural es volverse desconfiado de todo y de todos. Pero eso es perder la paloma. La serpiente detecta al manipulador. La paloma mantiene el corazón abierto a las personas genuinas. Si pierdes la paloma, te conviertes en alguien que ve enemigos en todas partes. Si pierdes la serpiente, te conviertes en alguien que es víctima en todas partes. Necesitas ambas. En Juan 6, 60 al 69, muchos de sus discípulos lo abandonaron después del discurso del pan de vida. Jesús miró a los 12 y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Era una pregunta directa, sin manipulación, sin culpa, sin chantaje emocional, paloma pura. Pedro respondió, Soberano, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. pero inmediatamente después dijo, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Serpiente. Y Ahosua sabía quién era Judas. Desde el principio, no se engañaba, no era ingenuo. Sabía que tenía un traidor en su círculo más íntimo, y aún así lo mantuvo cerca, lo amó, le lavó los pies, le dio el pan en la última cena. Paloma con ojos de serpiente, amor sin ingenuidad. Y hay algo más que debemos considerar. El contexto histórico inmediato de Mateo 10 pronunció estas palabras. Roma controlaba toda la región con puño de hierro. El gobernador Poncio Pilato había masacrado galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo. Lucas 13:1 lo menciona. Los celotes organizaban resistencia armada. Los esenios se habían retirado al desierto. Los saduceos colaboraban con Roma. Los fariseos controlaban las sinagogas con reglas que aplastaban al pueblo. Y en medio de ese campo minado político, religioso y militar, se envía a 12 hombres sin formación diplomática, sin conexiones políticas, sin entrenamiento militar. Era absurdo, era irracional, era suicida desde cualquier perspectiva humana. A menos que esos 12 hombres tuvieran una ventaja que nadie más en el mundo antiguo tenía, la combinación de inteligencia estratégica y pureza moral, de astucia sin corrupción, de discernimiento sin cinismo, de sagacidad sin malicia. y es exactamente lo que Yahushua nos dio en esas 17 palabras. No les dio ejércitos, no les dio dinero, no les dio influencia política, les dio algo mucho más peligroso para los poderes establecidos. Les dio la capacidad de pensar como el mundo sin ser del mundo, de leer la realidad con precisión quirúrgica y responder con integridad absoluta. Y esto me lleva a algo que nunca he escuchado predicar, pero que creo que es el punto más importante de todos. Yahushua mismo es la serpiente y la paloma. En su bautismo la rúa descendió sobre él como paloma. Y en Juan 3:14, él se compara con la serpiente de bronce de Moisés. Yahushua Hamashiach, misma paloma que bajó del cielo, misma serpiente del asta en el desierto. Enfrentó a los fariseos. Yahushua era serpiente, leía sus trampas. Respondía con preguntas que los dejaban sin respuesta. Anticipaba cada movimiento. ¿Es lícito pagar tributo a César?, le preguntaron, esperando que dijera algo que lo condenara ante Roma o ante el pueblo judío. Dad al César lo que es del César y al Todopoderoso lo que es del Todopoderoso. Serpiente pura. Una respuesta que ninguno de sus enemigos pudo refutar. Pero cuando la mujer adúltera fue arrojada a sus pies, era paloma. No condenó, no juzgó. Escribió en el suelo mientras los acusadores se iban uno a uno y le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pureza, misericordia, sin mezcla de hipocresía. Cuando echó a los mercaderes del templo era serpiente, fuerza controlada, acción estratégica, limpieza del lugar sagrado. Pero cuando tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, era paloma, ternura, inocencia, pureza absoluta. Y en la cruz fue ambos al mismo tiempo, la serpiente de bronce levantada para dar vida, y la paloma sacrificada por los pecados del mundo, porque la paloma era el sacrificio del pobre en el templo. Y Yahushua, el más rico del universo, se hizo el más pobre de todos para hacer nuestra ofrenda. Sé como serpiente y paloma te está diciendo, sé como yo, mírame a mí, mira cómo yo combiné inteligencia con pureza, mira cómo yo leí las situaciones sin contaminarme. Mira cómo yo enfrenté a los poderosos sin perder la compasión por los débiles. Mira cómo yo navegué un mundo de lobos sin convertirme en lobo. Y ahora entiende esto. La razón por la cual necesitamos la Ruach HaKodesh para vivir este verso es que sin ella, la combinación es imposible. En tu naturaleza humana, cuando te vuelves más astuto, te vuelves más duro.
Cuando te vuelves más puro, te vuelves más vulnerable. Las dos cosas parecen ir en direcciones opuestas, pero el espíritu hace lo imposible. Te da ojos de serpiente y corazón de paloma al mismo tiempo. Te permite ver el peligro sin que el peligro te endurezca. Te permite mantener la pureza sin que la pureza te haga ingenuo. 1 Corintios 2:15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Eso es serpiente y paloma en una sola frase. El espiritual discerne todo, ve lo que otros no ven, detecta lo que está oculto, pero no puede ser juzgado, no puede ser categorizado, no puede ser predecido, porque opera en una dimensión que el mundo natural no puede procesar. El problema con el creyente cristiano No es que sean malos, es que son predecibles. El mundo sabe exactamente cómo van a reaccionar. Si los provocan, se enojan. Si los halagan, bajan la guardia. Si los persiguen, se esconden. Si les prometen poder, se comprometen. Pero un creyente que piensa como serpiente y vive como paloma. Es impredecible. No puedes controlarlo porque no puedes comprarlo. No puedes engañarlo porque lee la situación. No puedes destruirlo porque su vida no depende de lo que tú puedas quitarle. Y no puedes odiarlo porque no te hace daño. Eso es lo que Yahushua creó con esta frase. Creó personas que el sistema del mundo no puede procesar. Personas que no encajan en ninguna categoría humana. No son agresivos ni pasivos, no son ingenuos ni cínicos, no son débiles ni abusivos. Son algo que el mundo nunca había visto. Son ovejas que piensan como serpientes y brillan como palomas, y los lobos no saben qué hacer con ellos. ¿Sabes qué pasó con esos 12 hombres? Fueron a la misión, sin dinero, sin armas, sin protección, con la única instrucción de ser Phronimoi como serpientes y Akedaioi como palomas. Y en menos de una generación, el mensaje que llevaban había atravesado el imperio romano de punta a punta. En 300 años, el emperador de Roma se arrodilló ante el mensaje de 12 pescadores, un recaudador de impuestos y un puñado de hombres sin nada. Los lobos perdieron. Las ovejas ganaron. Porque las ovejas tenían algo que los lobos no podían entender. Tenían la inteligencia de la serpiente para sobrevivir y la pureza de la paloma para no corromperse. Y tenían al que los envió caminando delante de ellos. Mira cómo murieron. Pedro, crucificado cabeza abajo en Roma. Porque dijo que no era digno de morir en la misma posición que su soberano. Serpiente, eligió su postura final. Paloma, la eligió por humildad, no por miedo. Santiago, el hermano de Juan, decapitado por Herodes Agripa. Hechos 12:2. El primer apóstol en ser martirizado. Pero antes de morir, su predicación había sido tan poderosa que el propio guardia que lo llevaba al cadalso se convirtió y murió junto a él. Serpiente. Su mensaje era preciso, calculado para el impacto máximo. Paloma. Su corazón era tan puro que convirtió a su verdugo. Tomás llegó hasta la India, Bartolomé hasta Armenia, Mateo hasta Etiopía, Andrés hasta el Mar Negro. 12 hombres, sin aviones, sin internet, sin estructura organizacional, sin presupuesto, sin seminarios, sin edificios, sin campañas de marketing. Solo tenían 3 cosas: el mensaje de un crucificado resucitado, la inteligencia de la serpiente para navegar imperios hostiles, y la pureza de la paloma para no contaminar el mensaje con poder político ni ambición personal. Y funcionó. Funcionó tan bien que en el año 313 el emperador Constantino fue no gratamente sorprendido con esta inmensa revolución espiritual. Tuvo que reconocer oficialmente a la fe que 12 ovejas habían plantado en medio de los lobos más poderosos de la historia. ¿Lo reconoció? Sí. ¿La aceptó realmente? No. Más tarde, la tomaría adaptándola a su conveniencia espiritual, adulterándola, mezclándola con sus dioses paganos. Promovió de alguna manera la creación de un mundo religioso apóstata, de donde más adelante surgen diferentes religiones, diferentes versiones de la enseñanza de nuestro Mesías, distorsionando por completo el mensaje de salvación. Un mundo que jamás investigó y aún se niega a hacerlo para conocer a su creador. A fin de constatar si era realmente la enseñanza de salvación de nuestro Mesías hebreo, de Israel. Crisóstomo lo resumió así: no os desaniméis, aunque seáis enviados al medio de los lobos, porque yo soy capaz de hacer que no sufráis ningún daño, y que no solo prevalezcáis sobre los lobos, sino que os hagáis más temibles que los leones. Más temibles que los leones, 12 ovejas, con mente de serpiente, con corazón de paloma, y con el poder del que las envió. Eso es Mateo 10:16. Y hoy, ese mismo Mesías Yahushua te está diciendo lo mismo a ti. Mira a tu alrededor, mira tu trabajo, tu familia, tu ciudad, tu iglesia, tu generación. Estás en medio de lobos, el peligro es real, la presión es real. Las trampas son reales, las mentiras son reales, las manipulaciones son reales. Las personas que querrán usar el nombre verdadero y apartado con mala intención son reales. Las ideologías que quieren redefinir la verdad son reales. Los sistemas que premian la corrupción y castigan la integridad son reales. Pero tú no estás solo y tú no estás desarmado. Tienes la mente de la serpiente, la capacidad de leer situaciones, de discernir intenciones, de anticipar peligros. Y tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, la capacidad de amar a tus enemigos sin amargura. No necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más rico, no necesitas ser el más popular, no necesitas ser el que habla más alto ni el que tiene más seguidores. Necesitas ser Phronimoi y Akedaioi. Necesitas la mente que lee la situación y el corazón que responde con pureza. Y necesitas recordar quién te envió, porque si él te envió, los lobos no son tu problema. Tu problema es asegurarte de que cuando llegues al final de la misión, hayas sido fiel a las 2 instrucciones. Llegado el momento, Yahushua no preguntará por los lobos. Te va a preguntar: ¿fuiste serpiente y paloma? ¿Usaste la inteligencia que te di para proteger mi evangelio? ¿Mantuviste la pureza que mi espíritu te entregó?
Mateo 10:16. Es el manual de supervivencia más compacto y más poderoso que jamás se ha dado a un grupo de personas en toda la historia de la humanidad. 17 palabras que contienen todo lo que necesitas para navegar un mundo hostil sin perder tu fe ni tu integridad. Sé serpiente. Sé paloma. Y nunca olvides quién te envió.